En la época del freestyle, donde las batallas no funcionaban, los competidores estaban obsesionados en ganar y habían 3 eventos por semana, surgió una idea. Era el momento de darle paso a una nueva disciplina. El encargado de cumplir esta tarea era De Toque, y para entender por qué él era la mejor opción para cumplir el objetivo, nos tenemos que dirigir hasta 2009. Gastón Sebastián Serrano, mejor conocido como De Toque, es un rapero que desde sus inicios se le notaba la afinidad que tenía para entender el juego. Lo digo porque en el 2009 él creó una de las primeras competencias de freestyle en la escena argentina, la cual era llamada Jalabaluza. Esta competencia fue una parte importante para el crecimiento del panorama en esas épocas, ya que de aquí salieron nombres que se convirtieron en los protagonistas de la escena mainstream muchos años después. Algunos ejemplos son Clan, Papo, Código, MKS, entre muchos más, los cuales estuvieron presentes durante el inicio de todo en su país. Para el 2012 nos encontramos con una de sus épocas más importantes, ya que entró a su primera Red Bull, donde perdió con Tata en primera ronda, pero para 2013 volveríamos a ver a De Toque en Red Bull con algo diferente. Ese algo lo llevó a ganar primero su nacional en una batalla en contra de Papo y luego su internacional enfrentando a la versión de Johnny que ya conocemos. Esa versión de 2013 que estaba llena de odio y que es una contraparte perfecta para lo que es hoy en día. En 2014 pasaban muchas cosas en la escena del freestyle gracias al crecimiento tan grande que había tenido el panorama. Este mismo año empezaba a hacer ruido la nueva modalidad que venía directamente de Estados Unidos. Por aquellos rumbos, después de pasar por la explosión del freestyle, el circuito empezó a transformarse con competencias como Grand Time Now o Ultimate Rap League. Con el tiempo empezaron a apagar el freestyle convirtiéndolo en un show de medio tiempo, algo muy diferente a lo que se vio en español, donde los competidores como Il Máscaras describen que Latinoamérica es como un universo alterno donde el freestyle nunca terminó. Estas competencias trajeron lo que ahora nosotros vemos en las ligas más grandes, como el formato a capela enfocando la calidad de la escritura o la expansión a diferentes territorios con la intención de crear nuevos perfiles. Todo esto fue trasladado a México en español por primera vez en 2012 por la Liga Speed MX. Esta liga fue creada por Eptos 1 y Gravedad. Un dato curioso es que precisamente Asesino fue el protagonista de la primera batalla escrita estelar en español en contra de Farus Fit. Asesino de MC4 y de Choreograph Company, esperamos que les guste, vamos a detonar todo esto y a revolucionar las batallas. Yeah. Esta nueva forma de hacer batallas fue tomando fuerza por toda Latinoamérica y eventualmente llegó a los oídos de Toque, quien por su cuenta creó una liga de batallas llamada Liga Bazooka. Esta primera versión de Liga Bazooka es bastante diferente a los grandes escenarios y efectos especiales que vemos hoy en día. La liga se llevó a cabo en un bar donde juntaban un par de mesas para hacer el escenario y trabajaban con el audio del mismo bar. Con el tiempo empezaron a hacer Liga Bazooka en diferentes lugares como Mar del Plata o Córdoba, pero solo un año después, en 2015, se publicó la última batalla de Liga Bazooka de esa época. De Toque se dio cuenta que de cierta manera el público no estaba preparado para las escritas. Era una etapa muy temprana del circuito y trasladar desde México hasta Argentina algo que de cierta manera es hasta complicado de entender si nunca lo has visto era un proceso que requería mucho tiempo y dinero, por lo cual De Toque simplemente terminó la liga. Sin embargo, en México era distinto. Las batallas escritas tuvieron éxito a su manera. Si bien no era un movimiento gigante como lo empezaba a hacer el freestyle, sí llenaba eventos y poco a poco, con ayuda de ligas como Línea 16, el circuito siguió activo con altos y bajos, pero funcionando. Gracias a esto, en México empezaron a salir varios perfiles y consecuentemente varias técnicas. Aquí nacieron y se importaron cosas como las barras o los wordplays. Esto provoca que actualmente exista el recurso recurrente de cómo todos los competidores extranjeros fueron creados indirectamente por México. Pero por su lado, De Toque formaba parte del crecimiento del freestyle. Seguía organizando por su cuenta cosas como sus enfrentamientos contra Asesino y Chuti, mientras que competía a nivel élite. En Red Bull estuvo presente en la Internacional de 2015, donde pasó ese mítico beso con Arcano, el cual hizo que esa batalla fuera la más vista durante mucho tiempo, y lo único que pudo quitarle ese puesto fue la última batalla que tuvimos de voz. El freestyle comenzó a tomar fuerza con eventos como God Level o BDM. Se crearon narrativas por todos lados y cada uno de los países tenía su sabor especial. Cada que llegaba una fecha internacional era algo realmente esperado, pero todo esto cambió con la llegada de FMS en 2018. En algún momento intenté hablar del tema y he de admitir que no fue la mejor ejecución, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. En 2018 nació el evento bajo la idea de ser la primera liga profesional y todo se veía bien. Para el 2019 la disciplina llegó a su punto más alto con Red Bull y FMS como los principales responsables. Del 2020 al 2024, del punto más alto que había tenido la disciplina, lentamente fue cayendo el interés del público y dejó una grieta gigante que a día de hoy se sigue intentando reparar. ¿Los motivos? Las competencias que antes brillaban por su exclusividad y prestigio se convirtieron en un requisito más para ascender a FMS. Esto fue apagando a los eventos y un ejemplo muy claro es BDM. Pasó de tener casi la misma importancia que una Red Bull a ser una competencia más del montón. Otra cuestión
cuestión que contribuyó a la caída fue el famoso formato, ese que obligaba a que los raperos siguieran un estilo bastante específico, dejando de lado generar emociones y cambiarlo por la perfección en cada patrón, algo que repercutía directamente en el punto anterior. Esto hacía que de ver una diversidad de perfiles con algo especial cada uno pasáramos a ver el mismo perfil con diferente cara, y como no puede ser de otra manera tenemos que mencionar la extraña toma de decisiones de FMS. Siendo la competencia más importante gracias al monopolio que tenían en el circuito, ellos eran los que dictaban qué se hacía en el movimiento. Es algo que creo que sigue pasando a día de hoy, sin embargo en la actualidad realmente están haciendo las cosas bien. El problema está en que en ese momento Urban Roosters tomaba decisiones en las cuales tenía mucho peso el conocedor del freestyle. Esto se reflejó en que durante mucho tiempo las decisiones que tomaban desgastaban a la disciplina hasta el momento en el cual se dieron cuenta de que si seguían tomando decisiones considerando a las mismas personas que hundían a la escena, solamente avanzarían hacia el mismo lugar. De un tiempo para acá empezaron a tomar decisiones muy extremas como quitar el ascenso o despedir a ciertos competidores por el bien del negocio, pero es entendible. Para los problemas difíciles se necesitan soluciones difíciles. Entonces, mientras que pasaba todo esto, De Toque vio su oportunidad. Con la caída de las batallas de freestyle se abría la ventana de refrescar el movimiento con algo que muchos ni siquiera sabían que existía. Entonces reinventó el concepto de Liga Bazooka puliendo todos los detalles. La estética era increíble, los nombres eran interesantes y la calidad inmejorable. Al principio empezó a mover batalleros del freestyle a las escritas para captar la atención de su público objetivo. Después empezó a crear narrativas internas como quién sería el campeón de la liga e hizo que las rivalidades como México en contra de Argentina revivieran para crear un debate interesante. De esta manera consiguió lo que quería, le dio el aire fresco que necesitaba la escena de las batallas. Un evento como este llama la atención de todo el movimiento y no solo de las batallas. En el escenario se han presentado personajes como Duki, Bizarrap y hasta el Chocas. De Toque en varias ocasiones ha mencionado que el motivo para elegir a Liga Bazooka como opción de proyecto es que las batallas escritas estaban en un momento muy diferente en comparación a la época en donde empezó. O sea que los fanáticos ya entendían lo que era una batalla escrita, sabían lo que eran las barras, cómo funcionaba el formato y ya había narrativas para explorar. En algún momento estuvimos muy cerca de seguir los pasos de Estados Unidos sin saberlo, dejando de lado el freestyle para darle paso a las batallas escritas por completo. Afortunadamente, después de un tiempo el circuito del freestyle recuperó un poco de esa antigua gloria con eventos como la primera World Series, la internacional y de paso hicieron una especie de reboot en las nacionales. Hicieron cambios en el formato para ya no beneficiar a la perfección antes que a la emoción. Quitaron el ascenso, lo que se tradujo en menos presión sobre eventos pequeños y medianos que ya no solo son un escalón más para llegar a la Liga Nacional. Después del éxito de Liga Bazooka en países como México, Chile o España empezaron a nacer nuevos eventos con sus propias características. España con código Bushido, con una fuerte identidad y significado, Chile con Barrabase con su formato de línea 16 incluyendo un round con beat, y México con BC Liga de Batallas, con la historia, narrativas y personajes de su lado. A día de hoy es algo complicado adivinar qué sucederá. Hay dos escenarios posibles. Escenario A es donde cada país desarrolla su campeón nacional como Chili Parker en Argentina. Como consecuencia se crea cierta jerarquía entre los competidores que da paso al enfrentamiento entre ligas, con cada país aportando habilidades propias de su región como el punchline en México o el performance en Argentina, lo que yo creo que le agregaría cierto toque de epicidad. Si bien es un escenario que suena increíble y hasta un poco fantasioso, lo cierto es que para conseguir esto se necesitaría más atención del público en general. Lo digo porque no todos los países tienen la audiencia suficiente para desarrollar proyectos del tamaño de Liga Bazooka, lo que deja en cierta desventaja a otras ligas al momento de querer hacer un plan de desarrollo a corto y largo plazo para los personajes de cada nación como lo está haciendo De Toque. En este punto de la historia lo único cercano a el draft que funciona como el semillero de Liga Bazooka es el estilo Toluca de México, un evento donde si bien no se le da un enfoque exclusivamente nacional, sí funciona para mover dentro del ranking a los competidores que lo hacen bien y salen perfiles que eventualmente aparecen en el cartel principal. Para el resto de países la escena está muy por detrás. En España Código Bushido es un evento que promete muchísimo, sin embargo siguen en una etapa de desarrollo muy temprana en cuestión de audiencia. En Chile Barrabase se mantiene mucho menos activa que las ligas de México y Argentina, lo que me lleva al escenario B, donde siguiendo el mismo camino que hasta el momento tienen, se adueñan de las narrativas e historias en toda habla hispana. Esto lo conseguirían por medio de la expansión a diferentes países como ya lo están haciendo en México y tienen planes para hacerlo en España. Esto no quiere decir que el escenario se vuelve monótono o pierde la magia. Al final, si bien tener una variedad de ligas te ofrece una variedad de opciones distintas, los protagonistas de la historia como tal siguen siendo los mismos. Aparte, si esto llega a suceder basado en lo que ya conocemos hasta el momento de Liga Bazooka, no suena una mala idea. Tienen un control de calidad muy alto en su producto. El primer evento de Bazooka fuera de Argentina vendrá en enero y realmente mostrará qué tan preparado está el terreno para seguir expandiéndose a más lugares. Pero incluso si no funcionara, Liga Bazooka seguiría siendo un gigante de la escena y eventualmente esa expansión se daría. De alguna manera De Toque y sus socios crearían una forma de exportar su producto, porque es cierto que en la actualidad De Toque ya no compite, pero durante mucho tiempo estuvo viendo desde dentro cómo funcionaba
funcionaba el negocio. De sus épocas como competidor extrajo qué era bueno y qué era malo para el producto. Una de esas claves es la que acabamos de mencionar, de aliarse con personas indicadas. Al inicio se juntó con Papo, quien le dio más credibilidad a la liga, y ahora con Asesino, una estrategia para copiar su fórmula en otro país con gente que realmente aporta a la cultura y al negocio. Este tipo de comportamientos ejemplifican la afinidad de la que hablamos al inicio. De Toque no solo cambió un formato, sino que le dio un aire fresco a la escena cuando más lo necesitaba.